Les decía el día de ayer y corregí estos exámenes y desde el modelo 1 hasta el modelo 11, donde yo, o sea, digamos, yo les decía, ustedes pueden proporcionar, si ustedes quieren este más que este otro, pero no hay ningún problema eso. Pero nunca, ya, hay algunos que esto de aquí, al valor que yo les di, pusieron una cantidad, ni idea, o sea, de poderlo resolver. Entre estos dos, generalmente siempre se va a aproximar a este valor. Es decir, un poquito más va a ser, pero no puede ser mucho también. Fíjense acá es 2138 y acá 2064. Si nos vamos al modelo 2, ya, fíjense, acá son 3000 litros de leche, 3096. Aquí, por ejemplo, tenemos, a ver, 1700, 1500, 3000 y tantos tenemos, igual. Pero nunca puede exceder a valores mucho más grandes porque el que ustedes proporcionen uno más leche con contenido graso, es lógico que esta va a ser menos, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería decir. Les he mandado los 11 exámenes resueltos. Algunos muy bien, han hecho este cálculo de aproximación. Bueno, el único modelo que correspondía a Ginelda, que es este, igual, ¿no? ¿Listo? A ver. Sí, esa. Bien, el problema de los ciclones, ahora lo voy a empezar a resolver para tener y empezar a corregir si es posible desde mañana, ¿ya? Pueden entrar a ver sus notas, sus calificaciones. Ya están en el portal. ¿Y qué grupo va a exponer? ¿Ya están listos? Nada. Ayer un grupo me llamó y supuestamente ya estaban listos, ¿no? Nada. Bueno. Voy a preguntar quiénes están dando examen, ¿ya? Ya les puse nota a los que pusieron ayer. Bien. Vamos a ver. Bien. Virginia ya defendió. Vera Lucía va a dar examen, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Luis David Ayala, examen también. Hola. Sí, igual él va a dar examen, ingeniero. Pero no se encuentra ahorita en
Ya. en la clase. Melissa Barbosa, examen o Examen. ya. Johnny Castillo. Bueno, me imagino que sí. Maisa Erika. No sé nada. José Armando Fajardo. Yo estoy haciendo el examen también. Examen, ya. Brian Galvis. Brian Galvis. García ya, Lisa, Juan Carlos Lazo también. Justin Wilder. Examen, Inge. Ya. Luis Antonio Ortiz. Luis Antonio Ortiz. Bueno. Luis Antonio Ortiz no tiene 2 notas. No tiene. Ay, Dios mío. Hay varios que no subieron flotación. Tienen 0. Bueno. John Brandon Palomino. Ismael Ponce. Muy bien, ingeniero. Vamos a exponer, pero no se entraron todavía todos, solamente estamos 2 nomás. ¿Sobre qué es su tema? Mezclado y agitación de líquidos. Ya. Poquiriquí. Luis Fabio Ramírez. Mayerly Roca. Rubén Baco Hurtado. Bueno, ya muchachos parece que abandonó ya. Emanuel Vázquez ya defendió. Pablo Ginelda Varezán. Bien, hagamos lo siguiente. O defienden los 2 ahora o caso contrario mañana. Porque yo ahorita lo que voy a hacer es empezar a resolver los modelos de examen de ciclón. ¿Ya? ¿Qué dicen? Ponce. Van a seguir esperando, van a atender los 2, van a atender mañana. Vamos a defender los 2. De esa voz quería escuchar. Una vez a los demás en el nosotros ya defendimos. Es que tienen que aprender a... Yo, por ejemplo, corregir y resolver los exámenes es una tareita que se las regalo, jóvenes. ¿A quién le cedo entonces el mando? A mí, ingeniero. Muy bien. Ismael Ponce. Listo. Listo, Ismael. Ya. E incluso ahora mismo le voy a poner ese nombre. Pueden empezar, jóvenes. Tenés 2 personas. ¿Quiénes de ustedes están ahí? Marily Roca y yo nomás. Bueno. Hay uno que es muy irregular en su presencia en clase, hasta 2 exámenes. Bueno, pueden empezar, jóvenes. Le di grabar, sí, está grabando, ¿no?
Ya. Ya. Este tema es bonito. Bonito este tema. Después empieza. Nada. Bueno, tenía que empezar mi compañera, pero no se escucha lo que habla. ¿Qué está pasando? Bueno, yo voy a empezar entonces. Agitación y mezcla de líquidos. Nuestro contenido tiene aparato de agitación, mezcla de líquidos miscibles, suspensión de partículas sólidas. En el primer tema tenemos agitación versus mezcla. En la agitación tenemos el movimiento incluido de un material en una manera específica, normalmente circular, dentro de un contenedor. Como vemos en la imagen, dentro del contenedor gira la materia. Y en la mezcla tenemos distribución aleatoria dentro y a través de de otra, de dos o más fases iniciales separadas. Ejemplo, se puede agitar en un tanque de agua fría, pero no se puede mezclar hasta que se añade una sustancia. Propósito de la agitación: promover la transparencia de la masa, mezclado de líquidos miscibles, ejemplo, el agua y el alcohol. Suspensión de partículas sólidas, ejemplo, la lisiviatación por agitación. Dispersión de un gas a través de un líquido en forma de burbujas, ejemplo, separación de aceite del agua. Dispersión de un líquido imisible para formar gotas o suspensión, ejemplo, extracto con PLC. Disolución de un sólido en un líquido, ejemplo, la sal y el agua. Promover la transferencia de calor. Incrementa el flujo masivo, ejemplo, el calentamiento o enfriamiento de una solución. Aparatos de agitación. Tenemos el tanque de agitación, que consiste en un recipiente o tanque de forma cilíndrica y provisto de un eje vertical. Las proporciones varían dependiendo de la naturaleza de agitación. La altura del líquido es aproximado y igual adentro del diámetro del tanque. En fondo es redondo plano para evitar las esquinas donde no penetran las corrientes fluido. Aquí tenemos el tanque, gira la mezcla de del tanque y siempre es redondo para que no choquen. Aquí es como está en la imagen. Tipos de agitadores. Tenemos los principales agitadores son hélice, propulsores, turbinas, paletas de cinta de helicoidal. Todos estos son tipos de agitadores. Tenemos las hélices, las turbinas, las paletas y el alcohol. Aquí va a seguir mi compañera. Ya, buenos días, ingeniero. Yo voy a hablar sobre los agitadores tipo hélice. Es un agitador de flujo axial y de alta velocidad. Se utiliza para líquidos de baja viscosidad. Las hélices pequeñas giran con la misma velocidad del motor de 1150 revolución por minuto a 1750 revolución por minuto. La hélice grande gira de 400 a 800 revolución por minuto. Son eficaces en tanques muy grandes debido a la persistencia de las corrientes de flujo.
Ahí vemos diferentes tipos de modelos de hélice. Siguiente. Agitadores tipo turbina. Están constituidos por un componente impulsor con más de 4 hojas montadas sobre el mismo elemento y fijas en su mismo eje rotatorio. Las corrientes que genera se desplazan hacia afuera, hacia la pared del tanque y entonces fluye hacia arriba y hacia abajo. Se utiliza a alta velocidad con una gran variedad de viscosidad. El diámetro de las turbinas es normalmente entre el 30 y el 50% del diámetro del tanque. Por lo general tienen de 4 a 6 paletas. Cada turbina. Siguiente, por favor. Los agitadores de paleta o pala consiste en una hoja plana sujeta a un eje rotatorio, flujo radical grande en el plano de la pala y de gran componente rotacional. Los agitadores de baja velocidad son entre 20 a 200 revoluciones por minuto. La longitud del impeller es usualmente de 60 al 80% del diámetro del tanque y el ancho de la pala desde un sexto a un 10avo de longitud. A bajas velocidades se obtienen agitaciones suaves. Es más adecuada para pastas de almidón, pintura y cosméticos. Los agitadores de cinta helicoidal. Este tipo de agitadores se utilizan para soluciones altamente viscosas y opera a bajo revolución por minuto. En la región laminal, la cinta se forma de manera helicoidal y están pegadas en el eje central. El diámetro de esta hélice es muy cercano al diámetro interior del tanque, lo que garantiza el movimiento del líquido en su total direcciones de la pared del tanque. Va a continuar mi compañero Brian. Ok, buenos días, ingeniero, buenos días, compañero. Yo voy a continuar con la exposición. Velocidad del fluido de un punto del tanque. Esto tiene 3 componentes. El primer componente es la radial, que actúa en forma radial del eje. El segundo componente, que es longitudinal, y actúa en forma paralela al eje. El tercer componente es tangencial o rotacional, y actúa en dirección tangencial a la trayectoria circular descrita por el rodete. La componente radial y longitudinal hacen que se produzca la mezcla. La componente tangencial generalmente es perjudicial para la mezcla y el vórtice en la superficie del líquido. Siguiente. Patrones de flujo en agitación. Esto depende de las propiedades del flujo, la geometría del tanque, los tipos de baffles en el tanque y del mismo agitador. Si un agitador tipo hélice se monta verticalmente en el centro del tanque sin baffles, esto se crea un patrón de flujo tipo remolino, que no es deseable por la cantidad excesiva de aire atrapada, desarrollo de un gran vórtice, especialmente a altas velocidades. Siguiente. Prevención del vórtice, remolino. Hay 3 métodos para evitar el vórtice. Disponer el impulsor separado del centro del tanque. En tanques pequeños se debe colocar el impulsor separado del centro del tanque, de tal manera que el eje del agitador no coincida con el eje central del tanque. Siguiente. En tanques más grandes, como podemos ver en la imagen, el agitador puede instalarse de forma literal con el eje en un plano horizontal, pero no en la dirección del radio. Siguiente.
prevención del vórtice, remolino, instalación de baffles o deflectores que impiden el flujo rotacional sin interferir con el flujo radial o longitudinal. Son placas verticales perpendiculares a la pared del tanque, en tanques pequeños con suficiente 4 placas deflectores, esto para evitar que los remolinos y la formación de vórtices. El ancho de las placas no debe ser mayor que un 1/12 del hélice. El ancho de la placa puede ser un 1/8 del diámetro del tanque. Siguiente. Parámetros físicos importantes. Las variables que pueden ser controladas y que tienen mayor influencia son dimensiones principales del tanque y del rodete, diámetro del tanque, diámetro del agitador, altura del líquido, ancho de la placa deflectora, distancia del fondo del tanque hasta el agitador y dimensiones de las paletas, velocidad y densidad del flujo, velocidad de giro del agitador y número de revoluciones. Siguiente. Aquí podemos ver un pequeño diseño estándar de una turbina. Está compuesto por un diámetro del tanque, altura del líquido en el tanque, diámetro del agitador, altura de la base del tanque y ancho del deflector. Siguiente. Suspensión partículas sólidas, de partículas sólidas. Las suspensiones son mezclas heterogéneas formadas por una fase sólida y una fase líquida. Las partículas se suspenden en líquidos para producir una mezcla homogénea, disolver sólido, catalizar una reacción química y promover la cristalización en una solución sobresaturada. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver los grados de suspensión. Cuando los sólidos están suspendidos en tanque agitado, hay diferentes formas para definir la condición de la suspensión, que son suspensión prácticamente completa con fileteado. Esto es la mayor parte del sólido cuando está suspendido en el líquido, con un porcentaje de sólidos estacionados en la periferia exterior de fondo o de otras partes del tanque, no deseable en cristalización y reacciones químicas. También tenemos el movimiento completo de partículas, la suspensión completa o completa fuera del fondo y suspensión uniforme, como podemos ver ahí. Siguiente. Cálculo de potencia. La potencia requerida para un sistema dado no se puede predecir teóricamente. Se han desarrollado correlaciones empíricas. La empresa o ausencia de turbulencia se puede correlacionar con el número de Reynolds. El número de potencia está relacionado a la densidad del fluido, la viscosidad, la velocidad rotacional y el diámetro del agitador. Se tiene gráficas que relacionan ambos números. A continuación va a concluir mi compañero. En el siguiente punto tenemos presiones para hallar la potencia consumida. En el número de potencia de gráfico, el diámetro, velocidad de rotaciones, revoluciones por segundo, densidad de flujo, kilogramos cúbicos sobre cúbicos, potencia en watts. Y después para número Reynolds tenemos diámetro de impulsor en agitador en M, velocidad de rotación, revoluciones por segundo, densidad de fluido y viscosidad. Ya, escúchenme, Ismael. Y yo sé que de los 4 hay 3 nomás, ¿no ven? Vamos a hacer 3 preguntas sencillitas que ni siquiera necesita haber estudiado esto porque yo daba esto antes, ahora ya lamentablemente cambió. ¿Cuál es la importancia que tiene? En este caso, ustedes van a una fábrica, le dicen, queremos un tanque de agitación para producir, digamos,
leche descremada y donde se le va a agregar concentrados y azúcar. Que sea, digamos, se le quiere preparar 10.000 litros de leche que va a ser saborizada. ¿Qué es lo que desean conocer ustedes? ¿Mm? Serían los grados de agitación. ¿Cómo va a ser la suspensión? Los agitadores, ¿a cuántas revoluciones por segundo van a hacer para que sea un mezclado bien? ¿Cómo sería el material del tanque? ¿De qué sería? Es un alimento para empezar. ¿El material del tanque o qué material sería? A ver, ayuden sus demás compañeros. Tienen que ser de acero inoxidable. Los agitadores pueden ser tipo paleta, ¿ya? Si es de tipo paleta, ustedes tienen ahí las recomendaciones en cuanto al diámetro, que puede ser el 30 al 40% del ancho del tanque. Tiene que ser acero inoxidable. Sí, sí. O sea, yo esto porque, o sea, me preocupa bastante en el aspecto de que a veces uno no sabe dónde va a ir a trabajar. Y hay veces que los criterios pesan. Ayer, uno de los que asesoré, que siempre está pendiente de mí, me llama, me dijo, profe, estoy ahorita saliendo de Carlos Caballero, de una entrevista de trabajo. Me ofrecen pagar 3.500. ¿Qué dice usted? Agarrarlo, vas a ganar experiencia, él vive por el entorno. Sí, me preocupa porque él vive lejos, ¿no? Y entrar a Carlos Caballero es una empresa que hacen todo tipo de diseños de trabajo. Es peor estos tanquecitos. Si alguien le dice, queremos un tanque de 20.000, 30.000, 40.000 litros, para si es un alimento de entrada, tiene que ser inoxidable. Eso es lo que a mí me preocupa, jóvenes. Por ahí hay como este joven que ayer me llamó. Él está entrando a trabajar en una empresa donde diseñan, construyen, hacen montajes de planta, manejan proyectos que son de 9, 10, 20 millones de dólares o más posiblemente. Entonces, fíjense, jóvenes, aquí tienen que tener criterio. Hemos visto 6 operaciones unitarias, hemos visto el de cristalización que ayer expusieron, ustedes la agitación. Como les decía, ¿no? Criterio. ¿Me pueden decir qué entienden por vórtice y en qué perjudica a un sistema de agitación? ¿Alguna idea? El vórtice es lo mismo que cuando ustedes agarran su café y lo agitan de forma rápida, se van a fijar de que se forma así una especie de donde al centro se hunde. Y el vórtice no es bueno, no produce una buena mezcla. De ahí entonces que las definiciones que ustedes tienen, como lo explicó Ponce, de agitación es una cosa, mezclada es otra. La agitación es un movimiento inducido, en este caso de los agitadores. Y la mezcla es el objetivo. Por ejemplo, yo las veces en las que he trabajado, en la cervecería, todo eso, ahí se ve la importancia que tienen los sistemas de agitación y los agitadores tipo turbina, que son de alta velocidad, en fin. Bueno, jóvenes,
Por favor, vayan subiendo en forma individual su proyecto. ¿Listo? Y bueno. Ingeniero, ¿sirve si lo subimos a la diapositiva? Sí, está bien, cada uno en forma individual. ¿Listo? Ya, listo, gracias. Qué lamentable, che. 3 de los 4. Bueno, jóvenes, que tengan un buen día. Yo creo que si no hay nada, o por ahí alguien quiere exponer, mañana no tenemos nada ya. ¿Listo? Me despido de ustedes. Espero que hayan aprovechado. He hecho todo lo posible, porque me preocupa realmente de que ustedes van a salir, tienen que ser competitivos. Bueno, jóvenes, tengan un bonito día. Hasta luego, jóvenes. Ya no voy a llamar lista, los voy a poner presente a todos. Hasta luego, Inge, igualmente. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien, jóvenes. Te Luego, mando- Inge. Ya, que les vaya bonito, Ismael. Te envío, José, de aquí en media horita, ¿ya? Hasta luego, jovenzotes.